Gracias, músicos. Amén. Si tiene su Biblia, puede abrir el libro de 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Amén. Es una bendición tenerlo. Amén. Esta noche en nuestra iglesia. También tener nuestro hermano Ignacio, que se bautizó el domingo en la noche. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios los está tocando gente. Amén. Y es un privilegio tener gente nueva en nuestra iglesia. Amén, junto con su amigo también Sergio, amén. Vamos a ir a lo que es 1 Samuel capítulo 10. Este domingo pasado, muchos hombres nos reunimos en la mañana, nos reunimos los domingos, la mayoría de los domingos, para escuchar mensajes, una serie un evento que se llama Serious Men, hombres serios, y prácticamente son discipulados para hombres. Los domingos a las 7 de la mañana, que el pastor Greg Mitchell, el pastor Jesse Morales, predican para los hombres con la intención de preparar a discípulos para lo que es el ministerio. Y este domingo el pastor Jesse Morales estaba predicando con respecto al libro de Nehemías. Y estaba predicando de una manera muy efectivamente un pensamiento prácticamente lo que la Biblia nos enseña en ese libro, de lo que es trabajar con una mano y con la otra sostener nuestra espada. Y eso habla de la hermosa armonía, del balance que debemos de tener en nuestro servicio a Dios. Lo que me llamó la atención de ese Serious Men, de esa clase, fue lo que pasó después de la predicación. El pastor Jesse Morales terminó, abrieron para preguntas y sentimos la presencia de Dios y empezamos a glorificar a Dios todos juntos. Y fue ahí cuando el pastor Chris Hart dio una poderosa profecía que realmente me cautivó la atención, el corazón. Él dijo, Dios hablándonos nos dijo esto, dijo: muchos de los que somos llamados a ser como hijos de Dios, estaba hablando los retos, las cosas que somos nosotros llamados a hacer como hijos de Dios, son humanamente imposibles. Cosas en el reino de Dios, en la Biblia, que usted mira y Dios nos llama a hacerlas, humanamente son imposibles hacer en nuestras fuerzas. Pero Dios en esa profecía nos recordó que cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, a su voluntad, Dios en su divina gracia está dispuesto a ayudarnos. Y lo que me cautivó la atención fue que Dios en esa profecía nos dijo esto: lo que es imposible para hacer a ti como persona, como ser humano, en tus propias fuerzas, cuando tú te rindes tu vida a Dios, lo imposible ahora se convierte posible. Dios nos ayuda a hacer lo imposible. Esas palabras, y prácticamente fue ese pensamiento de esa profecía, esas palabras me agarraron la atención. Y yo estaba pensando de esta escritura, 1 Samuel capítulo 10, y realmente Dios me retó en mi corazón para hacer este sermón. Y voy a predicar un sermón que he titulado Preparados para su obra. Porque en la historia que vamos a leer esta noche encontramos la vida de un hombre que fue llamado a hacer una gran obra para el reino de Dios. Esa obra fue ser el rey de Israel. Y lo que podemos aprender aquí en nuestra historia es que Dios no nada más lo llama aquí a Saúl a ser el rey de Israel. Nuestra historia nos enseña que Dios equipa a ese hombre, prepara a ese hombre para hacer la obra de Dios. Entonces quiero predicar un sermón que he titulado Preparados para su obra. Vamos a leer 1 Samuel 10, voy a leer el versículo 1 y después vamos a saltar al versículo 5 en adelante. Dice: entonces Samuel, esto es el profeta, tomó el frasco del aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe de su heredad? Versículo 5, sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos, y estarán profetizando. Entonces
el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Descenderás desde delante de mí a Gilgal, y también yo descenderé a donde estás para ofrecer holocaustos y sacrificios, sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a verte y te muestre lo que debes de hacer. Y cuando Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón, y todas aquellas señales le acontecieron aquel mismo día. Padre, te doy gracias por cada persona que está aquí, Dios, escuchando tu palabra. Te pido que tú causes que nuestro corazón se abra a la unción del Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Dios, ministranos en esta noche, unge este sermón, unge mis palabras. Si hay alguien aquí, Dios, que no te conoce, Dios, sálvalos por tu gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Preparados para su obra. Consideremos primeramente lo que es el primer pensamiento, y eso es ser elegidos para un propósito. En nuestra historia vemos la historia de Saúl. La historia de Saúl es una historia en la Biblia que está llena de enseñanzas para nuestras vidas. Una de ellas es la revelación en cómo Dios nos escoge para hacer y acomplejar su voluntad. Versículo 1, entonces Samuel tomó el frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Estas son unas profundas palabras por parte del profeta. Sabemos bien que el hombre que le dice estas palabras es el profeta Samuel. Literalmente era el hombre que hablaba por parte de Dios. Y la Biblia nos enseña que aquí ahora de repente el profeta le revela a Saúl que él iba a ser el rey de Israel. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque aquí hay un hombre común y corriente. Sin embargo, amén, Dios lo escoge a este hombre para que él ahora se convierta de algo común en la vida a ser algo poderosamente poderoso para Dios, ser usado por Dios, ser el rey de lo que es Israel. Ahora recordamos la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel había pedido por un rey, y la Biblia nos enseña que Dios escogió a Saúl que gobernara la nación de Israel. Saúl se convierte en el primer rey del pueblo de Israel. Esto fue algo poderoso. Dios escoge a un hombre como nosotros, una persona común. Y Dios lo usa ahora, lo pone en una posición de grande, prestigio para la obra de Dios. Ahora, esto nos ofrece esperanza para cada uno de nosotros, porque esto es un patrón bíblico donde Dios escoge a una persona, escoge a un pueblo, escoge a un individuo para complejar sus propósitos. Sabemos que Jesús le dijo a sus discípulos, San Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Esto es un principio bíblico. Nosotros no escogemos a Dios, Dios nos escoge a nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros estábamos atados en el pecado, perdidos, sin dirección. Dios por gracia nos salvó, nos tocó, mandó a alguien que nos invitara a escuchar la palabra de Dios, respondimos, y cuando vinimos a la iglesia Dios nos salvó, y ahora por su gracia Él nos escoge, nos empieza ahora a usar para la gloria de Dios. Isaías 41. Versículo 8, pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Está hablando ahí de la nación de Israel, entendemos eso.
Pero el pensamiento aquí es profundo, es un pensamiento que sale a través de todo el Nuevo Testamento también, y ese pensamiento es esto, que Dios en su gracia nos salva, nos toca y nos escoge, nos aparta para hacer cosas para los propósitos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación, está hablando en Jesús, antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad, sin mancha delante de Él. Eso es profundo. Está hablando de aquí de Dios, el creador del universo. Nos dice que Él nos escogió desde los fundamentos, la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo Jesús antes de nacer. Como Dios le recuerda al profeta Jeremías, Dios nos llama, nos escoge para usarnos para sus propósitos, para que usted y yo, amén, hagamos la obra de Dios. Ahora, ese pensamiento trae mucha responsabilidad, ese pensamiento trae mucha bendición. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos pueda usar a nosotros. Ahora nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos cuál era nuestro barrio y aquí estamos. Dios nos salva, nos redime y nos usa para su gloria. Y esto es lo que Dios le está comunicando a este hombre aquí. Yo te he escogido para un propósito. Ahora eso puede ser muy abrumador. Llegar a la conclusión de que el creador del universo me escoja a mí como individuo, sabiendo quién yo soy, para hacer su voluntad. Eso obviamente nos puede traer mucho intimidad, lo que es ser intimidador, nos puede traer mucho terror. Es más, sabemos bien que hay muchas partes en la Biblia, y vamos a leer algunas de ellas, donde gente fue expuesta a la voluntad de Dios y se aterrorizaron. ¿Por qué? Porque Dios les revela a ellos que Dios los había escogido para usarlos. Es más, Saúl fue uno de ellos. No leímos esta escritura, pero en el capítulo anterior, 1 Samuel 9, 21, Saúl le dice al profeta: ¿por qué me dices esto? Respondió Saúl: ¿no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? Aquí está también el profeta comunicándole a lo que es Saúl, que él iba a ser el próximo rey, el nuevo rey de la nación de Israel. Y Saúl se miró a sí mismo y él sabía quién él era, y él obviamente se sintió aterrorizado. Y esta historia se repite con muchos hombres: Moisés, Gedeón, David, muchos hombres que fueron expuestos a la voluntad de Dios, a cómo Dios quería usarlos, porque Dios los había escogido para una obra específica, y todos se sintieron completamente inadecuados, todos se sintieron llenos de temor, llenos de terror, porque el Dios del universo escoge a individuos. Quiero hablar segundamente lo que es la parte de Dios para cuando Él nos escoge, y eso es que Dios nos equipa para sus propósitos. En nuestra escritura vemos algo profundo, y realmente aquí donde quiero entrar en el texto. Dios por gracia le dice a Saúl: yo te he llamado a ser el próximo rey de Israel. Eso es un llamado santo. Dios lo escoge a este hombre a que haga algo específico. Sin embargo, lo que vemos es que en el versículo 6 y en el versículo 9, Dios nos da unas tremendas joyas que nos ofrece esperanza para cada uno de nosotros. Escuche, versículo 6: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Esto es profundo. Está hablándole a Saúl aquí, un hombre como usted y como yo, con defectos, con una humanidad muy real. Sin embargo, Dios le dice aquí: yo te he escogido, yo voy a darte de mi espíritu,
y mi espíritu te va a cambiar a que te conviertas al punto que te cambie tanto que vas a convertirte en otro hombre. Versículo 9, cuando Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón. Eso es poderoso. Quiero que se enfoque en esto, porque esta escritura, yo entiendo, 1 Samuel capítulo 10 es una escritura muy compleja. Muchos discípulos a través de los años han tenido muchas preguntas y realmente tenemos suficientemente lo que tenemos para llegar a conclusiones concretas. No podemos, ir más allá de eso, pero sí tenemos lo que la Biblia nos dice. Y lo que nos dice es esto: Dios escoge a Saúl a que él sea el rey de Israel, y Dios le dice: yo voy no nada más a escogerte, yo voy a equiparte para que tú puedas acomplejar mi obra. Dios le dice: tú vas a cambiar. Literalmente, mi espíritu va a venir en tu vida y vas literalmente a cambiar a otro hombre. Y la Biblia nos dice exactamente eso fue lo que pasó. Versículo 9, Dios le cambió el corazón. Eso es un milagro, esto es algo sobrenatural. Eso es algo que solamente Dios puede hacer cuando Dios escoge o elige o separa a un hombre o una mujer para hacer la obra de Dios. Esta escritura nos enseña algo muy muy poderoso, que nos debe de ofrecer mucha esperanza a cada uno de nosotros. Y el mensaje es práctico: el que Dios llama, Dios prepara. Esto es poderoso. Esto es algo que Dios le está diciendo a Saúl aquí. Recuerde, Saúl no buscó por esta posición. Saúl no puso en aplicación: yo quiero ser el próximo rey de Israel porque yo tengo carisma, yo sé lo que hacer. No. Saúl estaba viviendo su vida. Es más, si usted recuerda la historia, él está buscando por unas asnas, unos burros de su padre. Él no podía encontrarlas, se topa con el hombre de Dios, y es ahí donde Dios le recuerda que Saúl había sido escogido para hacer algo eterno, mucho más que buscar burros, pero para hacer la obra de Dios. Y Dios no nada más le recuerda eso, ahora Dios lo reafirma, recordándole a Saúl: yo te estoy llamando y yo te voy a equipar para que tú acomplejes la obra de Dios. El pastor Greg Mitchell dijo estas profundas palabras: Dios no llama a los equipados, Dios equipa a los llamados. Eso es poderoso. Lo voy a leer una vez más. Dios no llama a los equipados, a la gente que tiene todo bajo control, que es perfecta, que tiene educación y tiene todo bien en orden. No, amado, Dios equipa a los llamados. En otras palabras, cuando Dios te llama, Dios te equipa. Y esto es un principio bíblico. El libro de Hebreos 12:31, está hablando de Dios aquí y nos dice esta escritura: Él los capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad. El autor de Hebreos aquí les está diciendo a un grupo de gente como nosotros, gente, con altos y bajos, gente con una humanidad muy real, con fracasos y reales, debilidades. Y Él les recuerda aquí que cuando Dios nos llama, Él es el que nos capacita, Él es el que imparte cosas en nosotros. Sea que Dios te llame a hacer un estudio de barrio, sea que Dios te llame a hacer una cruzada de milagros, que Dios te llame a pionar, que Dios te llame a ser un misionero, sea que Dios te llame a tomar una iglesia, a ser un líder, sea que Dios te llame a usted, mujer, para ser esposa, convertirse esposa de pastor, sea lo que sea. Cuando tú estás en la obra de Dios, Dios te escoge y Dios te equipa. Y Él te prepara para que tú puedas cumplir esa obra. 2 Corintios 9:8, y Dios es poderoso
como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Dios es poderoso. Pablo nos recuerda aquí, Él es el del poder. Él es el que unge a nuestras vidas con el Espíritu Santo. Él es el que nos equipa. Y Él se asegura que nosotros tengamos todo lo necesario. Ahora, humanamente, como yo repetí, Saúl se miró a sí mismo. Moisés, amén, le dijo a Dios, Dios, yo soy tartamudo, no sé ni hablar. Jeremías tuvo excusas y la realidad es que así funcionamos. La mayoría de nosotros, cuando Dios nos llama, nos sentimos aterrorizados. ¿Cuánto dicen amén? Hay poca gente que dice, híjole, ya estaba esperando que me llames Dios. Si ese es tu problema o esa es tu posición, tienes problemas. Pero la mayoría de nosotros, cuando Dios nos llama a hacer algo, eso es aterrorizadora, eso es algo abrumador, pero Dios nos da esperanza aquí. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comienza algo en nosotros, que es Dios, Él no hace errores, Él la perfecciona. Dios te llama, esto es algo práctico, y Dios te equipa. Jueces capítulo 6, yo hablé de Gedeón. Cuando Dios lo llamó, amén, sabemos bien que él se sintió completamente abrumado. Y la Biblia nos dice en Jueces 6, 14, mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Eso fue lo que hizo toda la diferencia. Lo que marcó la diferencia para Gedeón, lo que marcó la diferencia para Saúl, lo que marca la diferencia para tu vida, para mi vida, no es que tanto nosotros seamos inteligentes, que quizás algunos lo sean, no estoy diciendo que no somos, no es que tan carisma que tengamos. Cuando hablamos de la obra de Dios, cuando hablamos de hacer la obra de Dios es sobrenatural. Peleamos contra demonios, potestades, amén, el infierno mismo. Carmen está aquí, amén, como esposa de pastor, me atrevería a decir, amén, que el pionar no es fácil, amén. Ella entiende eso, pero es posible. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque hay un Dios que nos equipa. Él nos imparte el llamado, Él nos manda y Él, la Biblia nos dice, cambió a Saúl, cambió su corazón para que Saúl pueda completar el llamado de Dios en su vida. Ahora en el versículo 6 vemos un ingrediente crucial en ese equipamiento. Versículo 6 nos dice que el profeta le recuerde a Saúl, le dice entonces, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. En otras palabras, Dios le recuerda aquí a Saúl algo. Saúl, tú has sido llamado a ser el rey de Israel, pero en toda honestidad, Saúl, no vas a poder hacerla por ti mismo. No puedes. Ahora, Saúl sabía, ¿verdad? Al principio él dijo, yo soy de la tribu de Benjamín, soy poco, soy pequeño, mi tribu no es nada grande. Pero aquí Dios le está reafirmando a Saúl, por si se le olvida. Por ti mismo no puedes. Conmigo sí puedes. Y lo que va a hacer y va a marcar la diferencia va a ser mi espíritu. Él le dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Escúchame, porque esto es sobrenatural. Esto es lo que tú y yo necesitamos en nuestro caminar con Dios. Lo que tú y yo necesitamos para cambiar. Lo que tú y yo necesitamos para poder acomplejar la obra de Dios. Sea lo que Dios te ha llamado a hacer o quizás te llame. Quizás tú en esta hora, tú estás gozoso, glorificando a Dios, estás cómodo, pero quizás muy pronto
En 6 meses, el año que venga, Dios, amén, venga, te toque y te escoja para algo específico. Tienes que recordar este sermón, tienes que recordar esta escritura. Al que Dios llama, Dios prepara, y Dios le recuerda a Saúl, pero no puedes por ti mismo. Necesitas mi espíritu en tu vida. La Biblia Plenitud, en el comentario dice, tanto su transformación como la recepción del poder del Espíritu Santo, así como la regeneración de su corazón, era algo esencial si Saúl iba a guiar a Israel de acuerdo con los propósitos de Dios. Eso es profundo. Lo que el comentarista aquí está diciendo es eso. Si Saúl iba a poder lograr esto, si él iba a poder hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer, necesitaba cambiar internamente y necesitaba el Espíritu de Dios. Vamos a hacerlo bien práctico esta noche, porque es aquí donde mucha gente se encuentra frustrada. Y no estoy hablando nada más de ser rey, no estoy hablando de pionar nada más, estoy hablando de la vida cristiana. Escúchame, hay mucha gente en la iglesia que se siente frustrada. La razón del por qué se sienten frustrados es porque tratan de cambiar. El problema es que tratan de hacerlo sin el Espíritu de Dios. Dios le recuerda aquí a Saúl algo poderoso. Saúl, yo te he llamado, yo te he escogido. Yo te voy a equipar, yo te voy a cambiar, pero en el versículo 6 Dios le recuerda a Saúl, pero necesitas mi espíritu. Esto es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Necesitas depender del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes el Espíritu o no dependes del Espíritu de Dios y tratas de cambiar, o tratas de cumplir tu ministerio en la carne, no funciona. ¿Cuántos dicen amén? La vida no funciona sin el Espíritu de Dios. Tu matrimonio no funciona sin el Espíritu de Dios. Tu ministerio no funciona sin el Espíritu de Dios. Quizás lo hagas por un determinado tiempo, pero escúchame, si tú quieres tener éxito, cumplir, llegar a tu meta final, ser como Pablo lo dijo, yo peleé la buena batalla, corrí la carrera, he llegado hasta el final. Si quieres llegar en victoria al final, necesitas aprender esto, lo que Dios le recuerda. Si vas a hacer esto, Saúl, necesitas mi espíritu. ¿Por qué? Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, la vida no funciona. Si tú no me crees, lee tu Biblia. Gálatas, el apóstol Pablo está tratando con problemas en la iglesia, con cristianos que empezaron con el Espíritu, pero terminaron tratando de cambiar en su carne. Gálatas 3:3, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Él les está corrigiendo una deficiencia aquí, que esto es algo poderoso. No puedes empezar en el Espíritu y después tú tratar por tus fuerzas, por tu esmero solamente, y remover la revelación que si yo voy a cumplir mi vida, mi ministerio, si yo voy a cambiar, si yo voy a tener éxito, si yo voy a convertirme en el hombre, la mujer que Dios me ha llamado a ser, necesito permitirme que Dios me cambie y necesito el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si no tienes su Espíritu, amado, no puedes tener éxito. Hechos capítulo 1, sabemos bien que Jesús resucita a los muertos. Y la Biblia nos dice que Jesús llama a los discípulos a que vayan por todas partes del mundo a llevar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿sabe lo poderoso de todo esto? Es lo que Jesús le dice en el versículo 4. La Biblia dice, y estando juntos Jesús les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Ellos estaban a punto a salir, a ir a Jerusalén, a Samaria y a los fines de la tierra. Pero Jesús les dice, no salgan todavía, no salgan de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que el Espíritu Santo descienda. Cuando el Espíritu Santo baje y los unja, ahí pueden hacer la obra del evangelista. Escúchame, eso es una enseñanza práctica, pero eso es una enseñanza de la vida cristiana. Si vas a tener victoria, necesitas el Espíritu de Dios. Necesitas la unción del Espíritu Santo, invitar a la presencia de Dios, buscar a la presencia. Por eso nosotros oramos cada mañana. Yo vengo a la oración en busca de la ayuda de Dios. Le pido al Espíritu de Dios que me guíe, que me ayude a ser un buen esposo, que me ayude a ser un buen padre, que proteja a la iglesia, que me guíe en los pasos. ¿Por qué? Porque solo no podemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero con Dios y su Espíritu, Dios nos dice, yo te escojo. Y si yo te escojo, yo te equipo. Quiero cerrar con mi último pensamiento, y eso es ser rendidos o estar rendidos para sus propósitos. Porque nuestra Escritura nos enseña dos partes, la parte humana y la parte divina. La parte de Dios, que Dios le dice, yo te escojo, yo te cambio. Pero la Biblia nos enseña que Saúl tuvo su parte humana. Él tuvo su parte por poner. Versículo 9, leemos esto. Cuando Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón. Eso es poderoso. Y si usted no entiende toda la historia, puede perder el pensamiento aquí. O sea que el profeta le está hablando, le está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que ir a esta ciudad Gilgal. Y cuando tú llegues, Dios te va a ayudar. La Biblia nos dice, versículo 9, que Saúl se da media vuelta. Eso habla, amado, de dirección. ¿Cómo sabemos esto? Porque el versículo 5, el versículo 8 nos dice esto. Versículo 5, sucederá que cuando llegues a la ciudad, versículo 8, descenderás delante de mí a Gilgal. O sea que Dios le había dado dirección ya. Dios le había dicho, tienes que ir a Gilgal, tienes que ir a esta ciudad, y una vez que llegues ahí, Dios va a ayudarte, Dios te va a equipar. La Biblia nos dice que en el momento que Saúl ahora le da la espalda, en otras palabras, se da vuelta y apunta a ir hacia la dirección que Dios tenía para su vida, Dios le cambia el corazón. Eso es profundo, porque esto está hablando de obediencia. Escúchame, mucha gente quiere ser ayudado por Dios. Mucha gente dice, Dios, necesito que me ayude, que me abras puerta, haz esto por mí, pelea por mí, úngeme Dios. Y Dios dice, yo quiero ayudarte. Pero si Dios nos va a ayudar, necesitamos obedecer a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos ir a la dirección que Dios nos llama a ir. La diferencia de Saúl a Jonás fue esto. Jonás escucha la voluntad de Dios y se aparta a hacer su voluntad. ¿Y cuántos saben que le fue como en feria? Terminó la panza de un pez. ¿Cuántos dicen amén? Pero Saúl no fue a su dirección, por lo menos al comienzo, ¿ok? Yo entiendo que Saúl terminó mal, pero eso es otro sermón. Al principio aquí, Dios escoge a Saúl, Dios lo equipa, Dios cambia su corazón, y la Biblia nos dice, amado, que Saúl se dio vuelta. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. En otras palabras, esto está hablando de rendirnos. Escúchame, esto es bien práctico. Mucha gente complica lo que es servir a Dios. El servir a Dios no es tan complicado. El servir a Dios es rendirse a Dios. Es rendirse. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿No sabes? Lee la Biblia. Escucha sermones con intención. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que perdone? Voy a perdonar. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? ¿Que te obedezca? Voy a obedecer. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? ¿Que venga a la iglesia, sea fiel?
que me olvide del mundo, que le dé la espalda. Dios, lo que tú quieras. Cuando tú vives una postura de esa manera, amado, escúchame, cuando tú vives rendido a Dios, la Biblia nos dice que Dios te da poder para hacer lo que tú no puedes. La Biblia dice que cuando él obedeció a Dios fue ahí donde su corazón cambió. Escúchame, está hablando de algo interno, esto es poderoso. Algo que nadie puede hacer por ti. Nadie puede cambiar tu corazón, al menos que Dios te ayude. Y todos nosotros tenemos áreas en nuestro corazón que honestamente odiamos. Porque decimos, yo no, ¿cómo soy de esta manera? Dios, cámbiame. Y Dios dice, yo quiero cambiarte. Pero escucha mi voz y alinea tu vida hacia la dirección que tengo para ti. Eso fue exactamente lo que vemos en Génesis 12. La Biblia nos dice que Dios baja, le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 4, se fue Abraham como Jehová le dijo. Eso es práctico, eso no requiere mucha espiritualidad. Dios le dice que haga algo, Abraham lo obedece y cuando Abraham lo obedece, él entra ahora a una dimensión sobrenatural que la Biblia nos enseña cambia toda su vida. En nuestro texto, versículo 9, Dios le cambió el corazón. Salmo 51, tenemos la poderosa oración del rey David. Después de pecar, ver su asquerosidad de ser humano como era. Él le dice a Dios, Salmo 51, 10, Dios crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Eso es lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios puede hacer y eso es lo que Dios quiere hacer. Escucha esta escritura, Ezequiel 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Dios dice, yo soy Dios. Yo puedo agarrar tu corazón que se ha convertido piedra por el pecado, la necedad, la rebeldía, sea lo que sea. Pero si tú le permites a Dios que haga una cirugía en tu corazón esta noche, si tú en este altar dices, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero ser usado, Dios. Dios, cámbiame, cambia mi corazón, lléname de tu espíritu. Dios, lo que tú quieras, yo lo hago. A la dirección que tú me llames, yo lo hago, yo voy. El momento que tú haces eso, amado, es el momento que Dios no nada más cambia tu vida, Dios transforma todo en tu interior y Dios te llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Cierro con esta última ilustración. Muchos de ustedes han ido a Águila, han estado testificando, pasando folletos, haciendo lo que los cristianos somos llamados a hacer. Un mes y medio atrás, en uno de los evangelismos, Juan Carlos se topa con un hombre en la estación de gasolina que estaba poniendo gasolina, llamado Randy. Este hombre no vive en Águila, era viajero, estaba viajando. Y por casualidad, justo tuvo que parar en Águila para poner gas. Está poniendo gasolina, Juan Carlos se acerca a él, le empieza a testificar, le da un folleto, le dice el nombre de la iglesia, le predica, lo confronta con su pecado y reta a que Randy se arrepienta. En el medio de Águila, en el desierto, Randy recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. Juan Carlos le pregunta dónde vive. Este hombre era un ex Navy SEAL y le está diciendo que realmente no sabe dónde va a terminar. Y Juan Carlos le da su teléfono y le dice, en cualquier lugar que tú pares en América, busca por nuestras iglesias y Dios te va a ayudar. Un mes pasa, hace poco Juan Carlos recibe una llamada de Randy y le dijo estas profundas palabras. Yo no sé lo que tú hiciste con mi vida,
Pero después de esa oración mi vida cambió. Y no nada más cambió, dijo, ahora quiero ir a la iglesia, y para mi asombro descubrí que hay una de sus iglesias del compañerismo en Tennessee, donde yo estoy viviendo. Este hombre en obediencia fue el Día de las Madres, fue una iglesia del compañerismo que justo es el pastor que la está pastoreando es amigo mío. Este hombre escucha el mensaje del Día de las Madres, pasa a un altar, se arrepiente y desde el Día de las Madres no ha fallado en ir a la iglesia. Yo acabo de hablar al pastor para asegurarme de esta historia, a ver si Juan Carlos me estaba diciendo rollos o no. Y mi amigo me dijo, Diego, esto es un milagro sobrenatural. Randy se ha salvado, es fiel, y no nada más eso, me dijo, le testificó a su padre que es de África, y su padre me acaba de llamar ayer y me dijo que vio un cambio tan grande en la vida de su hijo que ahora él quiere ir a la iglesia y traer toda su familia. Escúcheme, desde Águila. El pastor me dijo, ¿dónde está esa ciudad? yo le dije, no es una ciudad, es un pueblito. ¿Cuánto hay, Pedro? Más o menos, Elena, ¿qué? ¿600 gente? ¿Más? 601, ok, más o menos. No, eso es una ciudad metropolitana, ¡wow! Pero aquí está la iglesia. Aquí está Juan Carlos, aquí está usted, aquí está Juan Manuel, Pedro, sacrificando un sábado diciendo, ¿sabes qué? Dios me puede usar a mí. Y Dios soberanamente pone en contacto. Eso es una historia, escúchame, de miles que muchas veces ni escuchamos. Pero aquí está Saúl, está siendo escogido por Dios y Dios le dice, hey, deja que mi espíritu entre, ríndete a mí y yo voy a hacer de ti una persona que se sienta en el reino. Escúchame, amado, tú, yo, cada persona puede tener ese testimonio. Decir, Dios, úsame, prepárame, cámbiame, haz lo que tenga que hacer. Porque nosotros queremos agradar a nuestro Rey. ¿Cuánto dice el amén? Quiero cada ojo cerrado, rostro inclinado, reverencia a Dios. Gracias a cada persona esta noche que haya venido. Le agradezco de corazón, gente fiel que está aquí todos los martes escuchando la palabra de Dios. Antes de abrir estos altares para que la iglesia ore, quiero invitar a gente, quizás usted nos está visitando por primera vez o usted quizás ya ha estado aquí. Y en toda honestidad usted no tiene una relación personal con Dios, no está salvo, o quizás antes lo estaba, pero esta noche si usted se apartó de Dios y en esta noche usted quiere regresar a Cristo, quiero orar por usted esta noche. Quiero invitarlo a que ore conmigo, con un gente de la iglesia que reciba a Cristo en su corazón. Si usted le gustaría recibir a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, levante su mano ahí mismo donde está. Dios lo ama, Dios lo quiere ayudar, Él quiere tocarlo. Ok, yo confío en que la gente aquí está salva. Sé que tenemos nuevos conversos. Les agradezco a ustedes que hayan venido, gente que se salvó el martes pasado, fieles esta noche. Gracias. Quiero hablar a la iglesia ahora. Esto es para todos nosotros. Dios escoge a un hombre para hacer algo increíble, ser el rey de Israel. Sabemos bien que la historia de Saúl termina triste y eso no fue por culpa de Dios, fue porque Saúl se rebeló en contra de Dios. Pero el lado positivo de la historia de Saúl es esta. Cuando Saúl obedeció, cuando él respondió con un corazón tierno, la Biblia dice que Dios cambió su corazón. Sabe, yo abrí este sermón con la profecía que el pastor Chris Hart, y eso me impactó. Porque Dios nos recordó, el hacer mi voluntad es imposible humanamente, pero si tú te rindes a mi señorío, yo te ayudaré. Lo que es imposible para ti, en mí será posible. El momento que yo escuché eso, yo estaba pensando en mi vida. Es más, yo hablé con mi esposa. Yo he estado enfrentando cosas que en mi humanidad quizás son fáciles para otros,
pero en mi humanidad yo he estado batallando. El diablo ha tratado de traerme terror, intimidad, lo que es ser intimidado bajo el temor y la intimidación. Pero Dios me recordó el domingo: no, conmigo lo imposible es posible, Diego. Y en esta noche quizás Dios te esté recordando a ti, tú estás enfrentando algo imposible. Quizás es un problema, es un pecado, es tu matrimonio, es tu ministerio. Sé que gente me escucha a través del YouTube, amén. Iglesias pioneras, pastores. Quizás tú estás en una ciudad, estás enfrentando abrumadoras circunstancias. Escúchame, quiero recordarte, si Dios te llamó, Dios te equipará. Deja que su espíritu te consuma, amado. Deja que su espíritu te cambie. Ríndete a Dios. Obedece a Dios. Y deja que Dios se glorifique a través de tu vida. Estos altares están abiertos. Vamos a ponernos de pie. Usted quiere venir a platicar con Dios, póngase de pie. Mi hermano me va a ayudar a cantar un cántico esta noche. Honre a Dios con su corazón. Ríndase a Dios esta noche. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Aleluya, mi Dios. Tu reina, Sí, Señor. de principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy Y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono. me postraré. Hable con Dios esta noche. Ríndase a hoy Dios. a ti. Ríndase a su señorío, su voluntad, Dios. Tu Dile, heme reina aquí, Dios. Usa mi vida, sobre cámbiame. principado, Ayúdame, Dios. Sentado A la diestra de Dios. exáltate. Gracias, Señor. Pero tú vives hoy y vivirás. Yo robo, sararaba, robo, robo, sararabaki, yo robo, yararabaki. Mi alabanza. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Y robo, robo, yararabaki. Yo robo, sararaba, robo, robo, yararaba, robo, kiolororo. Póngase de pie esta noche, voy a orar por usted. El diablo, amado, es un mentiroso. Y la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿verdad? El diablo, el chancla es un mentiroso. Pero hay veces que si no tenemos cuidado, nosotros creemos sus mentiras. Podemos tener fe por otros o para otros, pero cuando hablamos de nuestra propia vida, nuestros propios problemas, en este altar Dios me recordó de algo que me pasó 31 años atrás. 31 años atrás yo hablé con Dios sobre un problema que estaba enfrentando y yo le dije: Dios, yo no puedo con esto. Humanamente no puedo. 31 años después, es más, para ser específico, la semana pasada, Dios me introdujo una victoria sobrenatural. Lo que humanamente yo no podía hacer,
Dios me recordó a través de esto, conmigo sí puedes, pero tienes que moldearte, rendirte. El problema es que la complicamos, la peleamos con corbata, con Biblia, con nuestra espiritualidad, religiosidad, pero realmente, si somos honestos, muchos de nuestros problemas es porque simple y sencillamente resistimos rendirnos a Dios. Y Dios le recuerda a Saúl: si tú me permites que mi espíritu entre, el poder va a caer tan grande en ti que te va a convertir en otro hombre. Y la Biblia dice que fue exactamente lo que pasó. Se convirtió, su corazón cambió. Yo no entiendo toda la teología, yo entiendo que hay gente como yo lo que sí sé es lo que la Biblia me dice. Algo pasó sobrenaturalmente en la vida de Saúl, que se convirtió ahora de una persona que era un don nadie al rey de Israel. Tú dices, bueno, terminó mal. Eso fue la culpa de él. Eso fue la terqueza de él. Porque ¿cuántos saben que él pudo haber terminado bien? ¿Cuántos dicen amén? Si él simple y sencillamente hubiese obedecido a Dios. Cierra sus ojos, voy a orar. Siento la gracia de Dios esta noche. Quizás Dios te esté llamando a cosas que te aterrorizan, te abruman, te dan terror. Obedece a Dios. Honra a Dios. Haz lo que Dios quiere que hagas. Y deja que Él use tu vida para su gloria. Padre, te pido por cada individuo en esta noche. Yo reprendo todo espíritu de brujería, de temor, de mentira del infierno. La sangre de Jesús trae libertad, trae gozo. Dios cambia corazones, Dios. Que cuando personas rindan su vida a tu voluntad, que tú los llenes con el Espíritu Santo como los llenaste a Saúl, Dios. Y yo te pido que tú los cambies. Cámbianos, Dios, internamente. Haz una obra sobrenatural y úsanos para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por todas las bendiciones que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, amén. Recuerde, este domingo, quiero dar un anuncio más. Va a haber el estudio bíblico en la escuela dominical. Domingo va a ser traducido de inglés al español, ¿ok? Solamente por este domingo, pero después ya regresamos. O sea que recuerde los anuncios, la mayoría, el anuncio muy importante es el avivamiento que vamos a tener, y ayúdenos, amén, a pasar folletos. Dios me lo bendiga, muchas gracias. Amén.